En la UCI silenciosa, el millonario observaba a su hija en coma, rodeada de máquinas que la mantenían con vida. La desesperación ya lo consumía cuando un niño misterioso apareció y sostuvo el cable principal. Desconecta los aparatos y ella despertará. Él rió nervioso, llamando a aquello una locura, pero minutos después, sus dedos temblorosos jalaban el cable, y lo que sucedió a continuación lo hizo caer de rodillas, llorando desconsolado. Augusto era un hombre acostumbrado al control. Millonario del ramo inmobiliario, estaba habituado a resolver problemas con una simple llamada telefónica, a comprar soluciones cuando el mundo parecía cerrarle las puertas. Pero, en casa, al lado de su hija de 9 años, Cristina, nada de eso importaba. La niña de piel clara, cabellos rojos y finos, dormía siempre con la cabeza apoyada en sus dibujos inconclusos. Tenía ojos claros y expresivos, que hacían que su padre olvidara cualquier reunión millonaria. Aquella mañana soleada, Cristina interrumpió el juego y dijo con un tono de incomodidad: «Papá, me duele aquí». El hombre frunció el ceño, incómodo. Aquello no le pareció normal. Preocupado, canceló sus compromisos y la llevó de inmediato al hospital privado, donde solo atendían los mejores médicos. «Señor Augusto, no necesita alarmarse», dijo el clínico después de examinarla. «Es solo un resfriado leve. Le administraremos algunos medicamentos y la dejaremos en observación por unas horas». El padre respiró aliviado, intentando contener el corazón acelerado. Pero la falsa calma duró poco. Minutos después de la medicación, el cuerpo de la niña comenzó a convulsionar violentamente. Los ojos se pusieron en blanco, la boca echando espuma. «¡Auxilio! ¡Hagan algo!», gritó Augusto, la voz rasgando el pasillo. Los médicos entraron corriendo. Los monitores lanzaban alarmas. Enfermeros intentaban contenerla. Hasta que, de repente, Cristina se detuvo. La habitación se sumió en silencio. Los aparatos registraron lo inevitable. Coma profundo. El millonario, antes inquebrantable, cayó de rodillas junto a la cama. «No, esto no puede estar pasando», repetía, deshecho en lágrimas. Fue en ese instante que la puerta se abrió y apareció el director del hospital, imponente, con voz grave. «Señor Augusto, mantenga la calma. Haremos lo posible e imposible para revertir el cuadro de su hija». El padre levantó los ojos llenos de lágrimas, se enjugó el rostro con la mano temblorosa y apretó la del médico. «Gracias, gracias por el esfuerzo. Solo no la dejen ir». Las palabras eran un soplo de esperanza en medio del abismo. Los días siguientes fueron de agonía. Augusto pasó a vivir dentro de la fría habitación, rodeado de máquinas que dictaban cada latido y respiración de su hija. El traje impecable dio lugar a arrugas, ojeras y una expresión cansada, pero había una presencia que le daba fuerzas: Andrea, enfermera de 37 años, que se había vuelto pieza vital. Con dedicación poco común, peinaba los cabellos rojos de la niña, acomodaba las sábanas y hablaba con Cristina como si pudiera escucharla. «Eres fuerte, lo sé. Tu papá está aquí, esperando que abras los ojos». Para Augusto, cada palabra de Andrea era como un cimiento sosteniendo su mundo a punto de desmoronarse. Las noches eran las peores. Entre cortos sueños en el incómodo sillón, Augusto pensaba en todo lo que perdería si su hija no regresaba. «Daría todo, todo, por cambiar de lugar contigo», murmuraba, sosteniendo su mano. Andrea, siempre firme, tocaba su hombro. «Ella todavía está aquí. Yo lo siento». 14 días pasaron y cada uno parecía arrastrar siglos de dolor. Cristina seguía inmóvil, el cuerpo frágil sostenido solo por las máquinas. Fue entonces, en una mañana silenciosa, que algo inexplicable sucedió. La habitación estaba sumida en un silencio pesado, y Augusto, exhausto, levantó el rostro al oír pasos leves. Al abrir los ojos, vio a un niño de no más de 10 años, piel morena, camiseta gastada,
mirada serena que no coincidía con su edad. Estaba parado junto a la cama de Cristina, con la mano apoyada en el cable del aparato principal que mantenía a la niña con vida. El corazón de Augusto se disparó en pánico. «No. Aléjate de ahí, no desconectes ese aparato», gritó corriendo hacia él, dominado por la desesperación. El niño, sin retirar la mano del cable, respondió con una calma sorprendente. «Si quiere que su hija regrese, desconecte los aparatos». Augusto sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Estás loco? Son esos aparatos los que la mantienen con vida», retrucó, la voz quebrada, los ojos llenos de furia y miedo. «Soy su padre, no voy a asesinarla con mis propias manos». El niño inclinó la cabeza sin alterarse. «Ella no necesita eso. Basta con confiar en mí». Aquellas palabras resonaron como una sentencia imposible. Augusto pasó las manos por el cabello, caminando en círculos, dominado por una angustia que le desgarraba el pecho. «¿Confiar en ti? Ni siquiera sé quién eres. Esto no puede ser real. No puede», murmuraba. Pero había algo en la serenidad de aquella mirada infantil que lo desarmaba. El niño caminó hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. Se giró una última vez y dijo, firme, «La decisión es suya, pero si confía, ella volverá». Y sin más palabras, desapareció por el pasillo sin dejar rastro. Augusto quedó solo en la habitación, el sonido de los aparatos martillando en su mente. Se acercó al cable con las manos temblorosas, mirando a su hija inmóvil, la respiración dictada por la máquina. El dilema lo consumía: obedecer a un extraño y arriesgarse a perder a Cristina para siempre, o mantenerse firme en la ciencia y tal vez jamás verla despertar. La habitación parecía encogerse a su alrededor, mientras la indecisión lo sofocaba, atrapándolo en un abismo sin salida. La habitación se sumió en un silencio sofocante después de que el niño desapareció por el pasillo. Augusto permanecía frente a los aparatos, los ojos fijos en el cable como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar. El corazón latía descompasado, las manos temblaban y la mente se dividía en 1000 voces, unas diciendo que era una locura, otras suplicando por una oportunidad. Cerró los ojos con fuerza, lágrimas escurriendo por su rostro. «Si estoy equivocado, voy a perder todo lo que tengo». Un sollozo escapó de su garganta antes de que, en un impulso, sus dedos alcanzaran el enchufe y jalaran el cable de un tirón seco. El sonido agudo de los monitores cesó de inmediato, como si la vida misma hubiera sido arrancada de la habitación. El silencio no era solo ausencia de ruido, era un peso aplastante que hacía que el aire pareciera escaso. Augusto tambaleó hacia atrás, los ojos desorbitados, mirando a su hija inmóvil. «No. ¿Qué fue lo que hice?», murmuró la voz ronca, el pecho contrayéndose de desesperación. Corrió hasta la cama, tomó la mano helada de la niña y la sacudió suavemente. «Cristina, por favor, vuelve conmigo. No puedes dejarme». Pero nada ocurrió. Los segundos se alargaban como siglos. El color parecía desvanecerse del rostro de la niña, y Augusto cayó de rodillas, apoyando la frente sobre su mano. «Maté a mi hija. Dios mío, maté a mi hija». El peso de la culpa aplastaba cada parte de su cuerpo, como si el suelo fuera a tragárselo. Su respiración se volvió agitada, los sollozos resonaban en la habitación vacía. Casi gritó por ayuda, casi corrió a llamar a alguien, pero estaba paralizado por el horror de su propia elección. Fue entonces que un sonido frágil rompió la atmósfera fúnebre. Un pequeño suspiro, tan leve que parecía una ilusión. Augusto levantó la cabeza despacio, incrédulo, y vio el pecho de la niña moverse. «¿Cristina?», susurró con miedo de estar delirando. De repente, con un jadeo profundo, ella abrió los ojos e inspiró con fuerza, como si emergiera de debajo del agua. Augusto abrió los ojos de par en par,
el cuerpo sacudido por un choque eléctrico de alivio y asombro. La tomó en brazos, abrazándola con una intensidad casi desesperada. «Dios mío, volviste, volviste a mí», repetía, la voz entrecortada de lágrimas. Cristina parpadeaba despacio, confundida, respirando sin la ayuda de las máquinas. Sus frágiles brazos se levantaron y rodearon el cuello de su padre. El corazón de Augusto explotó de emoción, las lágrimas empapando los cabellos rojos de la niña. «Nunca más voy a dejarte sola», murmuró, como si hiciera un pacto eterno con su propia hija. Los días siguientes fueron de recuperación lenta pero llenos de vida. Augusto no se alejaba de su lado, observando cada gesto, cada respiración como si fuera un milagro constante. Andrea, emocionada, cuidaba de la niña con aún más dedicación, maravillada por lo que llamaba lo inexplicable. La noticia corrió por los pasillos. Una niña en coma profundo, desconectada de las máquinas, había despertado. Los médicos murmuraban entre sí, incapaces de explicar, mientras el director del hospital mantenía un silencio incómodo, evitando el tema. Cristina, sin embargo, parecía tener su propia forma de contar la historia. En cuanto recuperó fuerzas para sostener un lápiz, comenzó a dibujar compulsivamente. Hojas y más hojas se acumulaban junto a la cama. Siempre el mismo niño, trazos insistentes, ojos serenos, camiseta gastada, expresión tranquila. «¿Quién es este niño, Cristina?», preguntó Augusto intrigado, sosteniendo uno de los dibujos. Ella levantó la vista, la voz baja pero firme. «Fue él quien me protegió. Fue él quien me guió de regreso cuando todo estaba oscuro». El corazón de Augusto se congeló. Aquellas facciones eran inconfundibles. Cada línea, cada detalle, confirmaba lo imposible. Era el mismo niño que había irrumpido en la habitación aquella mañana. El impacto fue devastador. Se llevó la mano a la boca, los ojos nublados de lágrimas, el cuerpo temblando. «Dios mío, es él, es el mismo niño», susurró, sintiendo que la realidad se desmoronaba al comprender que aquel extraño misterioso había sido, en verdad, quien salvó a su hija del abismo. El silencio de la habitación fue roto solo por el suave sonido del lápiz sobre el papel. Cristina, con el cabello aún desordenado por la larga hospitalización, seguía dibujando el mismo rostro. Un niño de mirada serena, camiseta sencilla, facciones dulces. Augusto observaba cada trazo con una mezcla de fascinación e inquietud. Con cada nuevo dibujo sentía el corazón apretarse. Aquello no podía ser coincidencia. Respiró hondo, tomó una de las hojas y la sostuvo firme, como quien carga una prueba de crimen. Había llegado la hora de compartirlo con Andrea, la única persona en quien confiaba dentro de ese hospital. En una noche silenciosa, cuando Cristina ya dormía exhausta, Augusto encontró a Andrea en el pasillo. La mirada de ella delataba el cansancio de las largas jornadas, pero también la ternura de quien se preocupa. Él se acercó, vacilante. «Necesito hablar contigo, Andrea. Algo extraño pasó». Ella frunció el ceño, preocupada, y le hizo un gesto para que continuara. Aquella mañana, antes de que Cristina despertara, un niño entró en la habitación. Nadie más lo vio, nadie más lo oyó. Tenía la mano en el cable del aparato principal. Dijo que lo desconectara acá, que mi hija volvería. Pensé que era un delirio, pero después realmente volvió. Andrea abrió los ojos con asombro, incapaz de responder de inmediato. Augusto prosiguió, la voz quebrada. Y lo más inquietante: ahora ella solo dibuja a ese niño, siempre el mismo rostro. Mira. Sacó el dibujo doblado del bolsillo del saco y se lo entregó a la enfermera. Andrea abrió la hoja despacio, como si presintiera algo sombrío. En el instante en que sus ojos se posaron en el retrato, su cuerpo se estremeció. La respiración se le volvió corta. Los dedos temblaban. Llevó la mano a la boca y dejó escapar una lágrima. Augusto, confundido, dio un paso adelante. ¿Lo conoces?
Andrea tardó algunos segundos en responder, la voz baja, casi un susurro. Lo conozco. Es imposible, pero lo conozco. Levantó la mirada anegada de lágrimas, encarando al millonario con un dolor antiguo reflejado en los ojos. Ese es Gabriel, mi hermano menor. Falleció aquí, en este hospital, en 2008. El pasillo pareció girar alrededor de Augusto. La sangre se le heló en las venas. El nombre resonaba en su mente como un golpe. Gabriel. El mismo niño que había guiado a su hija de regreso desde la oscuridad. La enfermera retrocedió un paso, apoyándose en la pared para no caer. Recuerdo cada detalle, la camiseta, los ojos, y todo está aquí, en este dibujo. Dios mío, Augusto, ¿cómo es posible? El millonario llevó la mano a la frente, intentando organizar las ideas. Entonces, no fue imaginación, no fue un sueño. Ese niño realmente existió. Estaba en la habitación, Andrea, lo vi con mis propios ojos. Y ahora mi hija también lo ve, aun sin haber conocido nunca su historia. El impacto se transformaba en un peso insoportable. Dominados por la urgente necesidad de entender, los dos se dirigieron a la sala de historiales. Andrea abrió el expediente de Cristina con manos temblorosas. Las páginas mostraban una discrepancia brutal. La entrada registraba solo un cuadro leve de gripe, pero de repente, un agravamiento descrito como infección cerebral grave. Augusto frunció el ceño señalando los papeles. Esto no tiene ningún sentido. Ella no tenía nada de eso cuando la traje. El corazón de Andrea se aceleró. Los recuerdos del pasado regresaron como cuchillos. Dios mío, murmuró ella, sacando uno de los informes antiguos de su hermano. El patrón estaba allí, estampado en letras frías. Gabriel también había ingresado con síntomas leves, pero en el expediente constaba una enfermedad severa, jamás confirmada en exámenes. Andrea se puso pálida. Es lo mismo, exactamente el mismo patrón. Augusto cerró el puño, la rabia y el miedo mezclándose en su rostro. No puede ser coincidencia. Esto es demasiado grande para ser un error. Andrea, con la voz quebrada, completó. Augusto, si Gabriel y Cristina pasaron por lo mismo, hay algo muy malo sucediendo aquí dentro. El millonario asintió en silencio, la respiración pesada. Ya no había cómo retroceder. El dibujo de una niña y dos historias idénticas en años distintos apuntaban a una verdad sombría. Se miraron firmemente, cargados de tensión. Estaba claro, tendrían que investigar a fondo, aunque significara enfrentar fuerzas ocultas dentro del propio hospital. Andrea no pudo dormir esa noche. El expediente de Cristina reposaba sobre la mesa de la sala de archivos, junto a la carpeta antigua de Gabriel. Las líneas frías e impersonales de los reportes palpitaban en su mente como heridas abiertas. Las semejanzas eran evidentes, casi insolentes. Dos niños distintos en años diferentes, con ingresos leves y diagnósticos finales devastadores, ambos cayendo en coma sin explicación convincente. Cerró los ojos un instante, pero el dolor era imposible de contener. No puede ser coincidencia, no puede ser solo mala suerte. La imagen de su hermano fallecido en 2008 ardía en su memoria, ahora unida al sufrimiento de Cristina. Decidida, Andrea regresó al hospital de madrugada cuando los pasillos estaban desiertos y la rutina silenciosa ocultaba secretos. Armada de determinación, entró en la sala de archivos restringidos. El aire olía a moho y papel envejecido. Gavetas pesadas fueron abiertas una a una, y sus dedos temblaban al hojear los registros. En poco tiempo, un patrón comenzó a surgir, como una sombra revelando su forma. Al menos 10 casos de niños, todos admitidos con síntomas banales, fiebre leve, dolor de garganta, tos simple, y de repente, diagnosticados con infecciones cerebrales severas. La secuencia era casi matemática: agravamiento repentino, coma inexplicable, muerte en pocos días. Cada carpeta que Andrea abría parecía arrancar un pedazo de su alma. Los nombres, las edades, las miradas de las fotos anexadas.
Niños y niñas con historias interrumpidas demasiado pronto. Las lágrimas escurrían sin que pudiera controlarlas. Todos ellos eran niños, como Gabriel, como Cristina. El corazón le latía con fuerza mientras veía las fechas de defunción acumularse, y junto a ellas la misma nota final: órganos donados inmediatamente después de la muerte. Andrea apretó la carpeta contra el pecho, sofocada por el horror. Al amanecer, encontró a Augusto en la habitación de su hija. Él aún velaba a Cristina, exhausto, pero sus ojos se iluminaron al verla entrar. ¿Descubriste algo?, preguntó, levantándose de inmediato. Andrea colocó sobre la cama una pila de reportes. No es solo contigo, ni solo con Gabriel. Hay muchos más, todos iguales, todos niños que entraron sanos y salieron muertos. Augusto hojeó las páginas, el rostro endureciéndose con cada nuevo registro. Dios mío, es una masacre silenciosa. Levantó los ojos hacia Andrea, el tono cargado de rabia e incredulidad. ¿Quién podría hacer algo tan cruel? En ese instante, la habitación pareció enfriarse, el aire se volvió pesado y una presencia ocupó el espacio. Augusto retrocedió un paso, los ojos fijos en la sombra que se formaba frente a la cama. Andrea llevó la mano a la boca, el corazón acelerado. Poco a poco, la silueta de Gabriel apareció, no como un fantasma aterrador, sino como un espíritu sereno, vestido de una luz tenue. Sus ojos tenían la misma dulzura de los dibujos de Cristina, pero su expresión era grave. No fue casualidad, dijo con voz clara, como si resonara dentro de ellos. Andrea estalló en lágrimas, extendiendo la mano. Gabriel, hermano mío, ¿eres tú? Él asintió con la cabeza, acercándose. Yo y otros niños fuimos víctimas, envenenados para inducir el coma. Después, nuestros aparatos eran desconectados y nuestros órganos vendidos. El culpable es el director de este hospital. El silencio después de esas palabras fue devastador. Augusto sintió un nudo apretarle la garganta, como si hubiera recibido un golpe invisible. Andrea, con los ojos anegados, susurró: Dios mío. Entonces fue eso, todo este tiempo. Gabriel levantó la mano, señalando hacia lo alto de la sala, como quien revela un secreto guardado. El veneno que usaron todavía está aquí, guardado en el armario de la oficina del director. El millonario y la enfermera se miraron con horror. La revelación no solo confirmaba las sospechas, las transformaba en una verdad insoportable. Ya no se trataba solo de Cristina o de Gabriel. Era sobre todos los niños que habían sido silenciados para alimentar un esquema criminal. Y ahora, ellos sabían demasiado. Andrea apretó la mano de Augusto con fuerza, casi como un pacto silencioso. El millonario respiró hondo, intentando contener la propia furia. El corazón le golpeaba como un tambor, pero sus ojos ardían de determinación. No podemos dejar esto así. Si lo hizo con tantos niños, puede hacerlo otra vez. Necesitamos pruebas, necesitamos exponerlo todo. El espíritu de Gabriel retrocedió, su figura disolviéndose lentamente en el aire, pero no antes de dejar una última frase. No están solos. La verdad debe salir a la luz. La habitación volvió a su silencio común, pero el peso de las revelaciones ardía en los hombros de ambos, transformando el dolor en combustible para una lucha que apenas comenzaba. La revelación de Gabriel aún palpitaba en el pecho de ambos cuando Augusto y Andrea salieron de la habitación de Cristina. El silencio entre ellos no estaba vacío, sino cargado de un peso sofocante. Cada paso por los pasillos del hospital parecía resonar más fuerte de lo normal, como si el propio edificio supiera que ahora cargaban con un secreto demasiado peligroso. Cuando llegaron a una sala reservada, Andrea cerró la puerta con llave y habló en voz baja. Si el veneno está en el armario del director, es la prueba que necesitamos. Pero, ¿cómo vamos a entrar ahí? Su oficina está vigilada, cerrada con 7 llaves. Augusto caminaba de un lado a otro, los puños cerrados.
el rostro tomado por una furia contenida. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ese hombre sigue aquí dentro, fingiendo salvar vidas, pero entrar en su oficina sería un suicidio. Fue entonces que una voz suave los sorprendió. Cristina, que había dejado la cama por primera vez, estaba recargada en la puerta, escuchando parte de la conversación. El rostro aún pálido mostraba la valentía que solo una niña podía tener. «Yo puedo ayudar», dijo con firmeza. Augusto corrió hacia ella, asustado. «No deberías estar fuera de la cama, hija. Vuelve de inmediato». Pero la niña negó con la cabeza, los ojos determinados. «Papá, ustedes necesitan esa prueba. Si nadie hace nada, otros niños van a sufrir como yo. Yo puedo fingir una convulsión. Todos correrán hacia mí y ustedes tendrán tiempo para entrar en la oficina». El corazón de Augusto se apretó. La miraba, dividido entre orgullo y horror. «No, Cristina, ya pasaste por demasiado. No voy a ponerte en riesgo». Andrea se agachó junto a la niña, tocando su rostro con ternura. «Querida, no necesitas hacer esto. Vamos a encontrar otra manera». Pero Cristina insistió, la voz temblorosa y firme al mismo tiempo. «Si no fuera por ese niño, yo todavía estaría en la oscuridad. Él me trajo de vuelta y ahora quiero ayudar. Por favor, déjenme hacer mi parte». Sus palabras perforaron las defensas de Augusto como flechas certeras. Andrea lanzó una mirada profunda al millonario. «Tal vez tenga razón. Es arriesgado, pero la distracción necesita ser lo suficientemente grande para engañar a todos». Augusto llevó las manos al rostro, sintiéndose aplastado por la decisión. «Dios mío, ¿cómo puedo aceptar que mi hija arriesgue la vida de nuevo? Pero sin esa prueba, nadie nos va a creer». Durante largos segundos, el silencio dominó el espacio, hasta que suspiró, derrotado por el coraje de su propia hija. «Está bien, pero prometan que no vamos a tardar. 1 minuto, como máximo». Cristina sonrió, tomando su mano con fuerza. «Confío en ustedes. Hagan lo que tienen que hacer». Esa misma tarde, el plan comenzó a ponerse en marcha. Augusto mantuvo a su hija en la cama, tratando de disimular la ansiedad. Andrea preparó la ruta de escape hasta la oficina del director, memorizando cada rincón del pasillo. Cuando el reloj marcó la hora de la visita de los médicos, Cristina cerró los ojos, esperó unos segundos y de repente arqueó el cuerpo como si estuviera siendo tomada por una crisis. Los gritos estallaron. «¡Convulsión! ¡Rápido!», gritó una enfermera, y en instantes la habitación se llenó de profesionales desesperados, corriendo para sujetar a la niña. El caos se apoderó del lugar. Los médicos gritaban instrucciones, los equipos eran traídos a toda prisa, y nadie prestaba atención a nada más. En ese preciso momento, Andrea y Augusto se escabulleron por el pasillo, el corazón acelerado. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. Cuando llegaron a la puerta del director, Andrea abrió la cerradura con una tarjeta improvisada. El corazón le latía tan fuerte que sentía el sonido en los oídos. «Anda, rápido», murmuró Augusto, empujándola hacia adentro. La oficina estaba sumida en penumbra, un ambiente demasiado lujoso para el lugar donde tantas vidas se habían perdido. Andrea corrió hasta el armario indicado por Gabriel. Las manos le temblaban al girar la llave escondida bajo una pila de papeles. Dentro, frascos alineados brillaban bajo la luz tenue. Uno de ellos en particular tenía en la etiqueta el nombre científico del veneno que Gabriel había revelado. Andrea sintió que las piernas le fallaban, pero logró sostenerlo. «Es esto, es la prueba», susurró con lágrimas en los ojos. Augusto sostenía la puerta, el oído atento al pasillo. «Deprisa, Andrea. Van a notar nuestra ausencia en cualquier momento». Ella cerró el armario, escondió el frasco en el bolsillo interno de la bata y asintió. «Ya tengo lo que necesitamos». Se miraron en silencio, conscientes de que acababan de cruzar una línea sin retorno. Andrea respiró hondo, intentando contener el temblor en las manos.
Augusto murmuró entre dientes apretados: ese hombre va a pagar por todo, por Gabriel, por Cristina, por todos los niños. Y juntos, cargando el peso de aquel descubrimiento, dejaron la oficina con la prueba que podría derrumbar un imperio de crueldad. Andrea y Augusto salieron del hospital sin mirar atrás. El frasco escondido en el bolsillo de la enfermera ardía como fuego, la prueba concreta de un secreto macabro. El millonario conducía con las manos firmes en el volante, pero el corazón se le disparaba. Vamos directo a la comisaría. Ya no podrán negar nada con esto en nuestras manos, dijo, intentando convencerse a sí mismo de que estaban a salvo. Andrea, en el asiento de al lado, mantenía la mirada fija en la carretera. Tengo miedo, Augusto. Ese hombre, él controla todo aquí dentro. No lo va a dejar pasar así de fácil. Sus palabras sonaban como un presagio sombrío. La carretera desierta parecía interminable, rodeada de árboles que proyectaban sombras inquietantes sobre el asfalto. El silencio del coche era roto solo por el motor y las respiraciones pesadas. Augusto pensaba en su hija, ahora segura en el hospital, y el pecho se le apretaba. «Si algo me pasa, Andrea, ¿me prometes que la vas a proteger?», murmuró, la voz quebrada. La enfermera lo miró con firmeza. «Lo prometo, pero no va a pasar nada. No ahora. No después de haber llegado tan lejos». De repente, un faro intenso apareció en el retrovisor. Un coche negro se acercaba a gran velocidad, pegándose a la parte trasera del vehículo de Augusto. El millonario frunció el ceño. «Esto no está bien». Antes de que pudiera reaccionar, otro coche surgió por el costado, bloqueando el camino. Augusto giró el volante, pero ya era demasiado tarde. Un impacto violento sacudió el vehículo, que derrapó fuera de la carretera y se estrelló contra la estructura metálica de una bodega abandonada. El sonido del hierro retorcido resonó como un grito. Augusto y Andrea quedaron inconscientes al instante. Cuando Augusto despertó, su visión estaba borrosa. Tenía las manos atadas a la espalda, el sabor metálico de la sangre en los labios. Andrea, a su lado, también estaba atada, con el rostro marcado por el golpe. La bodega estaba sumida en penumbra, iluminada apenas por lámparas colgantes que se mecían lentamente. El eco de pasos firmes llenó el espacio. El director del hospital apareció, acompañado por 3 hombres corpulentos. Su expresión era fría, casi satisfecha. Sabía que no serían capaces de quedarse callados, pero no imaginé que llegarían tan lejos. Andrea forcejeaba contra las cuerdas, la voz cargada de rabia. «Usted mató niños, transformó este hospital en un cementerio silencioso. Tenemos la prueba de lo que hizo». El director rió, un sonido amargo que retumbó en el lugar. «¿Prueba? ¿De verdad creen que van a salir vivos de aquí para mostrar algo? No tienen idea del tamaño del poder al que se enfrentaron». Caminó hacia ellos, acercándose a Augusto. «Tu hija fue suerte, pero la suerte no dura para siempre». Augusto levantó el rostro, los ojos ardiendo de furia. «Si la tocas, te juro que...» El director lo interrumpió, sacando un revólver de entre su ropa. El metal brilló bajo la luz tenue. Apuntó el arma al pecho del millonario. «¿Juras que...?» «Ya no tienes nada. Esto se acabó». Luego se volvió hacia Andrea, acercando el cañón a su frente. «Y tú, siempre metiéndote donde no debías». Igual que aquella noche de 2008, cuando llorabas por la muerte de tu hermano. Lo recuerdo bien. Las palabras atravesaron a Andrea como cuchillas. Abrió los ojos con espanto, el cuerpo temblando. Usted estuvo detrás de su muerte». El director sonrió, un gesto cruel. «Lo estuve, y ahora voy a terminar lo que empecé. Solo que esta vez voy a tener el placer de verlos suplicar antes del final». Hizo una señal con la cabeza a los matones que se posicionaron detrás de ellos, impidiendo cualquier escape. El sonido del tambor del revólver girando resonó en la bodega, como un reloj de muerte. Augusto cerró los ojos por un instante
imágenes de Cristina sonriendo apareciendo en su mente. La idea de no volver a verla jamás le desgarraba el corazón. Andrea, a su lado, sentía las lágrimas escurrir, pero mantuvo la cabeza erguida. El director sonrió de nuevo cruel y dijo con frialdad: llegó la hora de despedirse de la vida. El clic seco del arma al ser amartillada llenó el espacio y la desesperación alcanzó su punto máximo. La muerte parecía inevitable. El clic metálico del revólver resonó en la bodega como un anuncio fúnebre. Andrea cerró los ojos, el cuerpo rígido, mientras Augusto respiraba hondo, intentando grabar mentalmente el último recuerdo de su hija, como si eso pudiera protegerla a la distancia. El director sonrió, satisfecho con el miedo estampado en los rostros de ambos. «Es el fin», murmuró, a punto de apretar el gatillo. Pero, de repente, una corriente de viento atravesó la bodega, fría y violenta, haciendo que las lámparas colgantes se balancearan como péndulos descontrolados. Los matones miraron alrededor confundidos. «¿Qué fue eso?», dijo uno de ellos, la voz temblorosa. Otro retrocedió, sujetando el arma con ambas manos. El director, sin embargo, mantuvo la postura, aunque sus ojos delataban un destello de inquietud. El viento creció, arrastrando papeles, haciendo que las paredes gimieran como si todo el edificio respirara. Y entonces, una presencia tomó forma frente a ellos. Gabriel. Ya no solo la imagen serena de los dibujos, sino una figura firme, imponente, envuelta en una luz que desgarraba la oscuridad. Andrea sintió el corazón dispararse, las lágrimas brotando. «Gabriel», susurró, la voz entrecortada. El espíritu la miró un instante, y sus ojos lo decían todo: ternura, fuerza y una promesa silenciosa de justicia. El director dio un paso atrás, aún con el arma apuntando, pero ahora temblorosa. «No, esto es imposible. Yo te vi morir. Ya no existes». Gabriel avanzó un paso y su voz llenó la bodega con autoridad. «He vuelto, y nunca más lastimarás a otro niño». Antes de que los matones reaccionaran, una ola de energía recorrió el lugar. Las armas fueron arrancadas de sus manos, lanzadas al suelo con violencia. Uno de ellos fue arrojado contra la pared, otro cayó de rodillas, gritando, y el tercero se desplomó, como si la fuerza que lo sostenía hubiera desaparecido. Andrea y Augusto observaban incrédulos mientras Gabriel caminaba con calma entre los hombres derrotados. El director, ahora pálido, tropezaba hacia atrás, el revólver temblando en su mano. «¡Aléjate de mí!», gritó disparando un tiro desesperado. El sonido ensordecedor retumbó, pero la bala se detuvo en el aire, a pocos centímetros del pecho de Gabriel, como si hubiera golpeado una pared invisible. El proyectil cayó al suelo con un chasquido seco. El espíritu levantó la mano, y el director fue desarmado en segundos, el arma deslizándose hasta los pies de Augusto. El millonario miró el objeto, pero estaba demasiado paralizado para moverse. Gabriel se acercó al hombre que había causado tanto sufrimiento. «Robaste vidas, destruiste familias y creíste que nunca serías descubierto. Hoy tu oscuridad termina». El director cayó de rodillas, el rostro empapado en sudor. «No, no me hagas esto. Yo tengo dinero, tengo poder, podemos negociar». Pero su voz se quebraba, y cada palabra sonaba más patética frente a la presencia luminosa que lo encaraba. De repente, sirenas rompieron el silencio de la noche. Patrullas se acercaban a la bodega. El director miró alrededor, desesperado, mientras Gabriel daba un último paso al frente. «Tu hora ha llegado». Justo cuando las puertas de la bodega fueron derribadas, policías irrumpieron en el lugar, armas en mano. Encontraron a los matones caídos, al director sometido, y a Augusto y Andrea libres de las cuerdas que antes los ataban. El espíritu de Gabriel retrocedió, la luz alrededor de su cuerpo comenzando a desvanecerse. Andrea corrió hacia su hermano, lágrimas escurriendo por su rostro. «Gracias. Gracias por nunca haberme abandonado».
Él sonrió con suavidad, tocando su cara por un instante. Siempre estuve aquí. Luego, como un soplo, su figura desapareció, dejando en el aire solo la sensación de paz y la certeza de que lo imposible se había hecho realidad. Augusto y Andrea cayeron de rodillas llorando, conscientes de que habían presenciado algo que jamás podría ser explicado por la lógica humana. De vuelta en el hospital, el sol de la mañana atravesaba las altas ventanas e iluminaba los pasillos como si quisiera purificar cada rincón de aquel lugar marcado por secretos oscuros. Augusto y Andrea caminaban con prisa, todavía temblorosos por lo que habían presenciado en la bodega. Los uniformes de los policías los escoltaban, pero nada parecía real. Lo único que importaba era llegar a la habitación de Cristina. El corazón de Augusto martillaba en su pecho. Cada paso aceleraba la ansiedad. ¿Y si algo pasó mientras estábamos fuera? Pensaba, temiendo otra pérdida más. Cuando la puerta de la habitación se abrió, el tiempo pareció detenerse. Cristina estaba recostada en la cama, despierta, con el rostro sereno y la piel bañada por una luz suave que entraba por la ventana. Al ver a su padre, abrió los brazos y una sonrisa tímida floreció. «¡Papá!». El millonario corrió hacia ella, arrodillándose al lado de la cama, abrazándola con la fuerza de quien había sido arrancado del abismo. «Hija mía, ¿estás bien?». Las lágrimas caían sin control, empapando sus cabellos. Andrea entró justo detrás, llevándose la mano al pecho al verla tan viva e intacta. La habitación se llenó de sollozos y abrazos. Andrea también se acercó, acomodando las almohadas y acariciando el cabello de la niña. «Eres mucho más fuerte de lo que imaginas», dijo emocionada. Cristina miró a los dos, confundida pero tranquila, como si hubiera esperado ese momento. Sabía que iban a regresar. Augusto, todavía agitado, besaba la frente de su hija sin parar, como si quisiera confirmar que no desaparecería de nuevo. «Nunca más voy a dejarte sola», repetía en voz baja, como un juramento eterno. Fue entonces que una sutil transformación en el aire ocurrió. Una brisa suave recorrió la habitación, aún con las ventanas cerradas. Cristina levantó los ojos como si sintiera la presencia antes de verla. En la esquina de la habitación, Gabriel apareció nuevamente, no como una aparición aterradora, sino como un amigo que regresa para despedirse. La luz a su alrededor era tranquila, cálida, y sus ojos llevaban una paz que antes no existía. Cristina sonrió de inmediato. «Es él, es mi amigo, el que me guiaba cuando todo estaba oscuro». Augusto se giró despacio, el cuerpo erizado. Andrea llevó las manos al rostro, lágrimas corriendo sin control. «Gabriel», murmuró ella, la voz entrecortada. El espíritu caminó hasta la orilla de la cama, mirando a la niña con ternura. «Fuiste muy valiente, no estabas sola y nunca lo estarás». Cristina extendió su pequeña mano y Gabriel tocó su palma con delicadeza, en un gesto que parecía imposible, pero que los tres presenciaron con claridad. Andrea se acercó, las piernas temblorosas. «Hermano mío, después de tantos años, gracias por nunca haberme dejado». Gabriel la miró sonriendo suavemente. «Siempre estuve cerca. No podías verme, pero cada paso tuyo me honraba. Ahora por fin puedo descansar». La enfermera sollozó, apretando la mano de la hija de Augusto, como si buscara apoyo en la vida que su hermano había ayudado a salvar. El silencio en la habitación se volvió sagrado, como si el mundo allá afuera se hubiera detenido. Gabriel dio una última mirada a Augusto, que apenas podía respirar bajo el peso de la escena. El millonario solo asintió, lágrimas descendiendo por su rostro endurecido, como quien agradece sin palabras. Gabriel volvió a sonreír, ahora en paz. La luz que lo envolvía se intensificó, hasta que su figura se fue disolviendo lentamente, transformándose en un resplandor que inundó toda la habitación. Cuando la claridad se disipó, quedó solo un silencio suave y reconfortante, como si una bendición hubiera sido dejada atrás.
Cristina se recostó de nuevo, serena, y tomó la mano de su padre. Andrea enjugaba las lágrimas, pero su rostro ahora tenía algo distinto. No solo dolor, sino alivio. El reencuentro se había convertido en despedida, y la despedida en liberación. Y todos allí sabían que habían presenciado algo que jamás podría ser olvidado. Los días que siguieron fueron como un amanecer después de una larga noche. Cristina, finalmente dada de alta, salió del hospital de la mano de su padre. El sol parecía más cálido, el viento más dulce, como si el mundo se hubiera renovado junto con ella. Augusto, que alguna vez creyó poder controlar todo con dinero y poder, ahora caminaba en silencio, agradecido únicamente por el regalo de tener a su hija a su lado. La suave presión de su pequeña mano en su palma era el mayor tesoro que había poseído. La miraba con ternura, grabando cada paso, cada sonrisa, como si fuera la primera vez que la veía vivir. Andrea, detenida en la entrada del hospital, observaba la escena con el corazón apretado. La bata aún estaba manchada por las marcas de las últimas semanas, pero su mirada tenía una nueva firmeza. Augusto se acercó, llevando consigo a Cristina. «Ven con nosotros, Andrea. Ya no necesitas vivir en este lugar marcado por tanto dolor. Puedo ayudarte a empezar de nuevo en otro hospital, en otra ciudad. Te mereces paz». Sus palabras eran sinceras, cargadas de gratitud, pero Andrea respiró hondo, conteniendo la emoción. «No, Augusto», respondió ella, con la voz firme pero quebrada. «Si me voy, ¿quién luchará por esos niños? Este hospital no puede seguir siendo recordado solo por el horror. Necesita ser limpiado, necesita ser salvado. Yo me quedaré. Voy a luchar por Gabriel, por Cristina, por todas las vidas que se perdieron aquí». El millonario guardó silencio por unos segundos, conmovido por el coraje de la enfermera. Luego asintió con respeto. «Eres más fuerte de lo que imaginas. Tu hermano estaría orgulloso de ti», agregó, haciendo que Andrea sonriera con lágrimas en los ojos. Cristina, que escuchaba con atención, soltó la mano de su padre y corrió hacia Andrea, abrazándola con la fuerza que solo una niña podía tener. «Tú cuidaste de mí cuando no podía cuidarme sola. Ahora es mi turno de cuidar tu corazón». Andrea lloró, apretando a la niña contra su pecho. Era como si en ese abrazo, el pasado doloroso y el futuro incierto encontraran un punto de equilibrio. Augusto observaba emocionado, con la certeza de que había presenciado la unión de dos almas que jamás se separarían. Mientras padre e hija se dirigían al coche, Andrea permaneció en la puerta, observándolos marchar. El sol se reflejaba en el vidrio y hacía que la escena pareciera casi divina. Ella sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, que la batalla no estaba ganada, pero sentía en su pecho una llama que no se apagaría. Cada niño que pasara por ese hospital tendría en ella a una guardiana incansable, y en cada uno de sus gestos, la memoria de Gabriel estaría viva, transformando dolor en fuerza. Augusto, ya al volante, miró por el retrovisor y vio a Andrea de pie, firme como una centinela. Se volvió hacia Cristina, que jugaba con una muñeca en el asiento trasero, y murmuró: «El amor y la verdad son más fuertes que cualquier oscuridad». Ahora lo creía, no como hombre de negocios, sino como un padre transformado por la fe y lo imposible. La carretera frente a ellos se abría como un nuevo camino, iluminado por la esperanza. Cristina recargó la cabeza en la ventana, observando los árboles pasar, y sonrió. Andrea permaneció en la puerta del hospital, levantando los ojos al cielo, sintiendo que en algún lugar Gabriel sonreía de vuelta. Lo imposible había sucedido, y de lo improbable había nacido una nueva oportunidad, para un padre, para una hija y para una mujer que decidió transformar su dolor en valentía. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.
En el hospital el millonario sostenía la mano de su hijo en coma, rodeado de máquinas que pitaban como un reloj de cuenta regresiva. Fue entonces cuando una niña entró en la habitación y dijo, con voz serena, «Puedo salvarlo». Desesperado, el hombre abrió un maletín repleto de dinero y suplicó, «Sálvalo y este dinero es tuyo». La niña solo negó con la cabeza, y la petición que hizo a cambio lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El bip rítmico de las máquinas llenaba la habitación, como si marcara el paso implacable del tiempo. Ignacio Ramírez, apenas de 6 años, permanecía inmóvil bajo las sábanas blancas, la mascarilla de oxígeno cubriendo parte de su pequeño rostro. El cabello pelirrojo caía en mechones sobre su frente, la piel clara parecía casi translúcida, y su pecho subía y bajaba con esfuerzo. El diagnóstico era una carga demasiado cruel: cáncer de hígado, agudo, intratable, descubierto demasiado tarde. Ni quimioterapia ni medicamentos, nada podía revertir la sentencia. Solo un trasplante podía ofrecer una oportunidad, pero después de miles de exámenes en voluntarios, no se había encontrado ningún donante compatible. Sentado al borde de la cama, el hombre más poderoso de la ciudad parecía otro. Damián Ramírez, magnate acostumbrado a negociar con jefes de Estado, a aplastar competidores y a resolver problemas con una simple orden, ahora estaba destruido. La barba crecida, los ojos hundidos, el traje arrugado. Todo en él gritaba derrota. Sostenía la mano de su hijo, tratando de sentir alguna señal de vida más allá del bip de la máquina. Ya busqué en todos lados, ya ofrecí fortunas, promesas, todo lo que tenía, y nada, murmuraba con la voz quebrada. A cada palabra parecía implorarle al niño, «Por favor, Ignacio, llámame papá otra vez, solo una vez más». Afuera, el hospital estaba rodeado de cámaras, periodistas transmitiendo cada hora el drama nacional. Todo el país rezaba por aquel niño, siguiendo cada boletín médico. Pero dentro de la habitación no había esperanza televisada, solo el dolor crudo de un padre incapaz de salvar lo más precioso que tenía. Damián se levantaba, caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, incapaz de encontrar una salida. Su imperio valía miles de millones, pero frente al sufrimiento de un niño, no valía absolutamente nada. Fue entonces cuando la puerta se abrió lentamente. Uno de los guardias intentó detener, pero una vocecita firme lo interrumpió. «Necesito hablar con el señor Ramírez». Una niña entró. Tenía 9 años, la piel morena, las trenzas bien recogidas, ropa sencilla que contrastaba con el lujo frío del hospital. Las mangas de la blusa le quedaban un poco largas y su mirada parecía más grande que el cuerpo. Caminó hasta la cama con pasos firmes y se presentó. «Me llamo Clara. Vine porque sé cómo salvar a su hijo». Damián frunció el ceño irritado. «¿Esto es algún tipo de broma? ¿Quién te dejó entrar aquí? Este no es lugar para una niña». Clara cruzó los brazos, sosteniendo su mirada sin miedo. «No es una broma. Yo puedo ayudar a Ignacio». El magnate soltó una risa amarga, casi un gruñido. «No tienes idea de lo que estás diciendo. No te atrevas a hablar de su vida de esa manera». Pero su tono vaciló, porque incluso frente a su furia, aquella pequeña no se intimidaba. Su mirada era sólida, demasiado firme para alguien tan joven. El orgullo dio paso a la desesperación. Damián tomó el maletín que descansaba junto a la silla y lo abrió, revelando montones de billetes verdes que casi se desbordaban. Lo empujó hacia adelante con la voz quebrada. «¿Ves esto? Es todo tuyo. Si salvas a mi hijo es todo tuyo. Te doy lo que quieras, solo dime qué hacer». Su mano temblaba, los ojos llenos de lágrimas. Clara, sin embargo, se mantuvo inmóvil, sin siquiera mirar el dinero. «Yo no quiero eso». El rechazo fue como una puñalada. «¿No lo quieres? Entonces dime qué quieres», gritó desesperado. «¿Quieres una casa, un carro, joyas, una vida entera de lujos? Te doy todo, pero no te lleves a mi niño». Parecía un hombre al borde de la locura.
las palabras tropezando en su boca. Clara serena metió la mano en el bolsillo y sacó un papel arrugado. Lo colocó sobre la mesa de noche, cerca del monitor que seguía pitando. Solo quiero que visite a esta mujer en la cárcel. Ella es compatible con su hijo. Damián tomó el papel con los dedos temblorosos y al leer el nombre palideció de inmediato. La sangre abandonó su rostro y dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «No, no de ninguna manera, no puedo verla, no me pidas eso», gritó con toda la fuerza que le quedaba. Clara no parpadeó. «Entonces su hijo va a morir». La sentencia cayó como un trueno en la habitación, pesada, inevitable. Damián miró a Ignacio, tan frágil, y el desespero lo devoró. «Espera», imploró con la voz ronca. «Espera, yo voy a ir. Sí, voy a ir. Solo no dejes que él muera». Apretó el billete contra el pecho, como si fuera una cruz, o quizá una maldición. Pero cuando levantó los ojos, Clara ya caminaba hacia la puerta sin voltear. El sonido de sus pequeños zapatos resonó por el pasillo hasta desaparecer. Damián se dejó caer en la silla, el rostro entre las manos, respirando hondo, como si estuviera rodeado de fantasmas. El nombre escrito en aquel pedazo de papel parecía arder, recordándole que, para salvar al niño, tendría que enfrentar el pasado que siempre juró enterrar. La noche anterior seguía ardiendo en la mente de Damián Ramírez. El papel continuaba en su bolsillo como un peso insoportable. Cada letra escrita parecía palpitar contra su pecho. Al subir al auto blindado aquella mañana, apretaba el papel entre los dedos como si fuera una sentencia de muerte. Visitar a esa mujer, no puede ser, repetía en pensamiento, con el sudor escurriendo por su nuca a pesar del aire acondicionado helado. Pero cada vez que recordaba el rostro frágil de Ignacio, su corazón se hacía pedazos. No había elección. Si quería salvar al niño, tendría que atravesar el infierno que él mismo ayudó a construir. El vehículo avanzó por la carretera hasta el penal femenino de Franklin. A cada kilómetro, la sensación de caminar hacia el abismo aumentaba. Afuera, la prensa lo seguía en caravana, reporteros gritando, cámaras parpadeando como si quisieran devorar cada pedazo de su ruina. Al cruzar las rejas de hierro de la prisión, el ruido de las calles quedó atrás, reemplazado por un silencio opresor, solo quebrado por el chirrido metálico de los barrotes y el eco de los pasos firmes de los guardias. Damián respiró hondo, con el papel arrugado en la palma de la mano. Lo condujeron hasta una sala fría, con paredes descascaradas y olor a hierro viejo. En la mesa de visitas había solo 2 sillas y un vidrio polvoriento, que reflejaba su propia imagen, la de un hombre quebrado, irreconocible para sí mismo. El chirrido de la puerta lo hizo estremecer, y entonces ella entró. Ángela Herrera, el rostro más temido de su pasado. Sus ojos duros como piedra lo miraban con una intensidad cortante. Los 3 años de cárcel habían marcado su semblante, pero no habían borrado la dignidad de su postura. Ángela se sentó frente a él, cruzando los brazos. «Tienes el descaro de aparecer aquí», dijo con desprecio, la voz cargada de dolor. Damián intentó hablar, pero la garganta se le cerró. «Ángela, Ella lo interrumpió, tajante. «No digas mi nombre, no tienes derecho». El silencio que siguió era más pesado que las paredes de concreto. Cerró los ojos por un instante y vio como una película el inicio de todo. Ángela, su empleada más leal, la mujer que cargaba sobre los hombros parte de los engranajes de la empresa, siendo transformada en culpable. Fue él, Damián, quien entregó su nombre a los tribunales fabricando pruebas para salvarse a sí mismo. ¿Lo recuerdas?, preguntó ella, con voz firme, aunque los ojos brillaban de dolor contenido. Yo sirviendo en tu empresa, confiando en ti, y después siendo arrojada a los lobos, esposas en las muñecas, flashes de las cámaras cegándome, mientras gritaba mi inocencia. ¿Y tú?
Tú parado, mirando, sin mover un dedo. La respiración de Damián se quebró. Se removió en la silla como si intentara escapar de su propia conciencia. Ángela, yo no tenía elección. Si no eras tú, el imperio se derrumbaba, mis socios me habrían destruido. Ella golpeó las esposas contra la mesa, el sonido metálico reverberando en la sala. Entonces me usaste de escudo, me condenaste para seguir intocable. Se inclinó hacia adelante, casi implorando. No vine aquí por mí. Es Ignacio, mi hijo. Él se está muriendo. Ángela permaneció en silencio, mirándolo como quien mide cada palabra. Damián continuó, con la voz quebrada. Clara dijo que eres compatible. Ella me trajo hasta ti. Al escuchar el nombre de su hija, los ojos de Ángela se suavizaron por un instante. Había dolor, pero también orgullo. Entonces tuvo el valor. La vi crecer en estos 3 años, en las visitas, tratando de entender por qué estaba aquí. Ella sabe quién soy. Siempre lo supo, y ahora fue contigo. Ángela respiró hondo, y después de unos segundos que parecieron eternos, dijo con tono helado, «Lo voy a hacer, pero no por ti, por el niño». Él no merece pagar por lo que hiciste. Damián dejó escapar un suspiro de alivio, pero su mirada se estrechó. Hay una condición. Él levantó la vista, confundido. Lo que sea. Ángela se inclinó sobre la mesa, acercando el rostro al de él. Vas a contar la verdad en público. Vas a limpiar mi nombre frente a todos. Vas a decir al mundo que me usaste como chivo expiatorio. La sangre de Damián se heló. No, no puedes pedirme eso. Mi carrera, mi reputación, todo mi legado, no sobreviviría a eso. Ángela lo miró fijo, sin inmutarse. Entonces que tu reputación te abrigue cuando tu hijo muera. El silencio que siguió fue como un golpe en el estómago. Damián cerró los ojos, las manos temblando sobre la mesa. Podía escuchar el bip imaginario de la máquina conectada a Ignacio resonando en su cabeza, cada segundo más cerca del final. Por fin, bajó la cabeza, con la voz casi apagada. Está bien, acepto. Ángela se recostó en la silla, pero no sonrió. No lo hagas por mí, Damián. Hazlo por el niño. Él no merece heredar las sombras de su padre. Afuera, Clara observaba por la pequeña ventana de la puerta. Su corazón latía acelerado, pero no de miedo. Por primera vez en 3 años, sentía que la justicia finalmente empezaba a respirar, aunque la lucha estaba lejos de terminar. La decisión había sido tomada, pero el camino hasta allí parecía una pesadilla sin fin. Al día siguiente del encuentro, médicos fueron hasta el penal para recolectar la sangre de Ángela Herrera. Las horas siguientes fueron de pura tensión. Damián aguardaba el resultado como quien espera una sentencia, y entonces lo imposible sucedió. Los exámenes confirmaron. Ángela era compatible con Ignacio. La noticia cayó como un rayo en el hospital, corriendo por los pasillos y llegando a los noticieros. Por primera vez en semanas, había una posibilidad real de salvar al niño. 2 días después, Ángela fue trasladada bajo escolta del penal hasta el hospital. Las calles estaban tomadas por periodistas, cámaras disputando cada segundo de aquel espectáculo improbable. La mujer que había sido humillada, condenada y olvidada por el sistema, ahora era llamada heroína silenciosa. Los flashes iluminaban el vehículo de la escolta, y Damián, en su interior, sentía el peso de cada mirada, de cada titular que ya comenzaba a circular. Ex empleada sacrificará su propia vida para salvar al hijo del magnate. Al llegar, los pasillos del hospital se llenaron de voces bajas, pasos apresurados y miradas curiosas. Ángela caminaba con la cabeza erguida, aún con las esposas en las muñecas, pero con Clara sujetando su mano como si fuera un ancla. «Mamá, todo va a salir bien», dijo la niña, apretando los dedos de su madre con fuerza. Ángela sonrió con ternura contenida, los ojos llenos de lágrimas. «Tú eres mi valentía, Clara.
Damián observaba la escena a la distancia, tragando saliva, porque cada gesto entre madre e hija era un espejo de lo que él había destruido 3 años atrás. En la antesala quirúrgica, los médicos explicaban los riesgos. Es un procedimiento de altísima complejidad. Usted puede no resistir, dijo el cirujano jefe con mirada seria. Ángela no vaciló. Ya sobreviví 3 años en prisión, doctor. Esto lo hago por él. Y señaló a Ignacio, aún acostado en coma, el rostro iluminado por la luz fría de la UCI. Clara la abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse en ella. No me dejes, mamá, por favor. Ángela acarició el rostro de su hija y respondió, aunque no regrese, siempre estaré contigo, aquí adentro. Y colocó la mano sobre el pecho de la niña. Las puertas de la sala se abrieron y Ángela fue conducida hacia adentro, rodeada de médicos y enfermeros. El sonido metálico de las camillas, el ruido apresurado de los pasos, todo sonaba como el inicio de una batalla. Damián quedó parado en el pasillo, incapaz de entrar. Las manos le temblaban, el corazón le golpeaba descompasado. Se acercó a Clara, intentando decir algo. Yo nunca imaginé que sería así. Pero la niña lo interrumpió, sin apartar los ojos de la puerta. No hables ahora. Si quieres hacer algo, espera. Después, di la verdad. Las palabras sonaron como una orden. Adentro, la cirugía comenzó. Las luces intensas iluminaban el campo quirúrgico, bisturís cortaban, voces técnicas se superponían en un ambiente que oscilaba entre la precisión y la tensión. Afuera cada minuto era una eternidad. Clara caminaba en círculos, mordiéndose los labios hasta casi sangrar. Lo van a lograr, tienen que lograrlo, repetía para sí misma, como una oración. Damián sentado apoyaba la cabeza en las manos. Por primera vez sintió el verdadero terror de perder 2 vidas al mismo tiempo, la de su hijo y la de la mujer a la que había condenado injustamente. De repente, la alarma se disparó. El sonido agudo atravesó el pasillo como una cuchilla. Enfermeros corrieron hacia adentro. Clara se paralizó, los ojos abiertos de par en par. «¿Qué está pasando?», gritó, agarrando el brazo de una enfermera que pasaba. La mujer solo negó con la cabeza y siguió corriendo. Del otro lado de la puerta, Ángela había sufrido un paro cardíaco. Los monitores mostraban la línea recta que hiela cualquier corazón. Los médicos gritaban órdenes. Comenzaron las compresiones torácicas. Su vida pendía de un hilo. Clara se desplomó en el suelo sollozando. «No, no me la quites. Por favor, no me la quites». Damián la levantó por los hombros con la voz temblorosa. «La van a traer de vuelta. Sí, lo harán». Pero incluso él sabía que sus palabras sonaban frágiles. Cada segundo parecía un siglo. El silencio del pasillo estaba lleno solo del ruido apagado de los intentos de reanimación. Clara apretaba los ojos repitiendo entre lágrimas, «Mamá, regresa, regresa a mí». Y entonces, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, el bip volvió. Un sonido débil, vacilante, pero vivo. El corazón de Ángela volvió a latir. Los médicos suspiraron aliviados y retomaron el procedimiento. Afuera, Clara cayó de rodillas, llorando como si acabara de presenciar un milagro. Damián llevó las manos al rostro, lágrimas que nunca permitió escapar ahora corrían por su piel. Ella volvió. Dios mío, volvió. Las horas se arrastraron hasta que finalmente las puertas de la sala se abrieron. El cirujano apareció con la mascarilla bajada y una rara sonrisa iluminó su rostro cansado. El trasplante fue un éxito. Ambos están bien. Todo el pasillo suspiró. Clara corrió hacia su madre, aún inconsciente pero viva, y sujetó su mano con la fuerza de quien promete nunca soltarla. Damián, al ver a su hijo respirar con más estabilidad, rompió en un llanto silencioso. El magnate que siempre se creyó invencible estaba ahora arrodillado ante lo que nunca pudo comprar, la vida y el sacrificio de quien más había herido.
Los días que siguieron a la cirugía fueron un torbellino. Ignacio respiraba con más fuerza. Su frágil cuerpo ahora recibía el nuevo hígado que latía dentro de él como una segunda oportunidad. Clara no se apartaba de la cama, sujetando la mano del niño, y Ángela, aún en recuperación, observaba a la distancia, sonriendo entre lágrimas. Pero para Damián Ramírez, cada mirada hacia esas dos mujeres era un recordatorio brutal de la deuda que cargaba. Sabía que ya no podía huir. La promesa hecha en la sala de la prisión aún retumbaba como un martillo en su mente. Vas a decir la verdad, en público. Y ese momento llegó más rápido de lo que esperaba. Una semana después, las cámaras de televisión se reunieron en el auditorio principal de su propia empresa, donde tantas veces había aparecido como un titán de los negocios. La diferencia era que, esta vez, no había reflectores para enaltecer su gloria. El ambiente estaba cargado de expectativa. Periodistas de todas las cadenas se apretaban, micrófonos alineados sobre la mesa, mientras empleados, curiosos e incluso accionistas se agolpaban al fondo, ansiosos por escuchar lo que el magnate tenía que decir. Damián entró al salón con pasos pesados. Vestía el mismo traje de siempre, pero la tela parecía no quedarle. El rostro abatido, las ojeras profundas, el cabello despeinado denunciaban el desgaste de quien había vivido en pocos días lo que muchos no soportarían en años. Clara caminaba a su lado, de la mano con Ignacio, que aún estaba débil, pero insistió en acompañar. Ángela, apoyada en una silla de ruedas, también estaba allí, como un fantasma que de pronto regresaba para cobrar su presencia. El silencio que se instaló al verlos juntos era casi sofocante. Damián subió al podio, abrió la carpeta frente a él, pero pronto se dio cuenta de que no podría leer esas palabras solo. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y la niña le extendió una hoja arrugada. «Lee esto primero. Después habla el resto con tu corazón», dijo con una firmeza infantil que sonaba como orden divina. Respiró hondo, ajustó el micrófono y comenzó. «Estas palabras no son mías, son de alguien que tuvo el valor de enfrentarme cuando yo no tuve el valor de enfrentarme a mí mismo». Y con voz quebrada leyó la declaración escrita por la niña. Las frases simples resonaron como martillazos. La verdad duele, pero es el único remedio. Las mentiras construyen castillos que se derrumban. Hoy no quiero un ejecutivo hablando. Quiero a un padre. El salón se agitó, las cámaras captando cada lágrima contenida en sus ojos. Entonces Damián levantó la cabeza y con tono firme confesó: «Hace 3 años, para salvar mi empresa y mi nombre, acusé a una inocente. Manipulé pruebas, arrojé a Ángela Herrera a los lobos, permití que fuera esposada frente a las cámaras y que su hija creciera con la vergüenza de una mentira. Todo para seguir sentado en esta silla de poder». Un murmullo recorrió la multitud, periodistas intercambiando miradas, plumas corriendo sobre el papel, pero él continuó: «Soy culpable de fraude, de cobardía, de destruir una vida para proteger mi imagen. Hoy renuncio a esta presidencia. Hoy dejo de ser el hombre que aprendieron a temer o a seguir, porque nada de eso importa. Lo que importa es que mi hijo está vivo gracias al sacrificio de la mujer a la que destruí injustamente». Las palabras se transformaron en una avalancha. Algunos empleados bajaron la cabeza, otros lloraban en silencio. Las cámaras transmitían en vivo para todo el país el momento en que el magnate finalmente se despojaba de su imperio para vestir la piel desnuda de la verdad. Damián respiró hondo, su voz temblando por última vez. «Pido perdón, no solo a ella, sino a todos los que creyeron en mí. No sé si lo merezco, pero necesitaba decirlo. Hoy no soy presidente, no soy empresario. Soy solo un padre que casi perdió a su hijo, y un hombre que no quiere seguir viviendo escondido». El silencio tras sus últimas palabras fue absoluto. Ningún flash, ningún murmullo, solo la imagen de un hombre despojado de todo barniz. Clara le apretó la mano y susurró:
Ahora empezaste a pagar. Damián cerró los ojos y por primera vez en décadas sintió algo distinto. No miedo, no ambición, sino una extraña sensación de alivio. Como si cada palabra fuera una llave que abría la prisión que él mismo había construido. Y aunque sabía lo que vendría después, las acusaciones, el juicio, la caída, estaba listo. El día del juicio llegó como un vendaval inevitable. El tribunal estaba abarrotado, las cámaras transmitían en tiempo real, y la prensa describía cada detalle como si fuera el clímax de una novela nacional. Damián Ramírez, antes la figura más temida y respetada de los negocios, ahora aparecía esposado, con la cabeza baja y las manos temblorosas. El traje oscuro ya no servía de armadura, era solo tela envolviendo un cuerpo abatido. El juez leyó en voz alta la lista de delitos: fraude, desvío, falso testimonio, y con cada palabra su corazón se volvía más pesado. Cuando se anunció la sentencia final, el silencio se extendió por la sala. Prisión para Damián. Y junto con esa decisión, otra noticia fue proclamada. Ángela Herrera quedaba oficialmente absuelta de todas las acusaciones. Su expediente sería limpio, su nombre finalmente rehabilitado. Mientras lo llevaban los guardias, Damián sentía las miradas clavadas en su espalda. No había abucheos, no había aplausos, solo silencio. Un silencio maduro, que parecía reconocer en aquel hombre a un culpable que, al menos, no huyó de la verdad al final. Al salir por la puerta lateral del tribunal, encontró a Ángela y a Clara esperando. Ignacio, aún en recuperación, estaba junto a ellas, apoyado en una silla de ruedas, pero con una sonrisa tímida en el rostro. La escena parecía un cruel espejo. La familia que él destruyó ahora sostenía al niño que casi había perdido. Ángela fue la primera en hablar. Su voz no traía rencor, pero tampoco dulzura. Destruiste demasiado, Damián. Me quitaste años de vida. Me quitaste la oportunidad de criar a mi hija en libertad, pero al menos no fuiste cobarde hasta el final. Sus palabras cayeron como piedras, pero también como una especie de absolución parcial. Damián levantó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. Ángela, no sé si algún día podrás perdonarme, pero gracias. Gracias por salvar a mi hijo. Ella desvió la mirada, tomando la mano de Clara, como diciendo, no lo hice por ti. Entonces Clara dio un paso al frente. Sus ojos, tan firmes para una niña, se clavaron en el hombre caído. Puedes ir tranquilo. Nosotros vamos a cuidarlo hasta que regreses. Ignacio sujetaba la mano de la niña y, aún débil, completó. Ella es mi hermana ahora, y ella es la mamá que gané. El niño pronunció las palabras con inocencia, pero cada sílaba sonó como una sentencia definitiva. Una nueva familia se estaba formando frente a él, y él, por sus decisiones, quedaba del lado de afuera. Los guardias anunciaron que era hora de partir. Damián respiró hondo, sintiendo que el mundo se desmoronaba por completo. Antes de entrar en la patrulla, se volvió para mirarlos juntos. Ángela, con la postura erguida de quien ya no cargaba el peso de una acusación injusta. Clara, de la mano con Ignacio, unidos como hermanos que el destino había cosido. Y el niño, que a pesar de su fragilidad, saludaba al padre con una sonrisa pequeña, pero llena de esperanza. Ese gesto simple fue una cuchilla en el corazón de Damián. Se aferró a la imagen, como si fuera la última luz capaz de guiarlo en la oscuridad que estaba por venir. La vida fuera del tribunal parecía otro universo. Con Damián Ramírez tras las rejas, el peso de la injusticia empezaba a disiparse. Ángela Herrera, oficialmente absuelta, salía de la cárcel con la cabeza erguida, aunque aún marcada por las cicatrices invisibles de 3 años robados. Sin embargo, había algo que llenaba ese vacío. Ignacio, que ahora recuperaba fuerzas, y Clara, su hija, que por fin podía abrazarla sin sentir la sombra de la vergüenza. Los tres caminaban juntos por la calle, casi como una pequeña procesión silenciosa que cargaba un futuro incierto pero prometedor.
Fue en una casa sencilla, en las afueras de la ciudad, donde decidieron comenzar de nuevo. Las paredes estaban descascaradas, los muebles usados, pero cada rincón estaba lleno de algo que Ángela creía haber perdido para siempre: la sensación de hogar. El primer día, mientras Clara ayudaba a organizar los cuartos, Ignacio exploraba cada espacio con la curiosidad de un niño que redescubre el mundo. «¿Este puede ser mi lugar?», preguntó, señalando una cama junto a la ventana. Ángela sonrió acariciándole el cabello. «Claro, es todo tuyo, y aquí es donde vas a soñar en grande». La convivencia no siempre era fácil. Ignacio todavía enfrentaba noches de dolor, en las que despertaba llorando, con miedo de que el trasplante fallara. Entonces Clara se acostaba a su lado, sosteniendo su mano hasta que el niño volvía a dormirse. Ángela observaba desde la puerta, con los ojos húmedos, sintiendo cómo se le calentaba el corazón. Era como si el destino hubiera cosido, con hilos invisibles, los pedazos rotos de sus vidas. En voz baja murmuraba: «Gracias, Dios mío, por devolverme lo que pensé haber perdido para siempre». Los días se llenaban de pequeñas rutinas que parecían milagros. Por la mañana, Clara e Ignacio competían por ver quién ponía más azúcar en el café con leche. Por la tarde jugaban en el patio, corriendo en círculos hasta caer al suelo de tanto reír. Ángela, aún frágil por la cirugía, se sentaba en la terraza y los observaba con la mano sobre el pecho, sintiendo cada latido como un recordatorio de que todavía estaba viva. «Ustedes son mi segunda oportunidad», decía, con una sonrisa cansada, pero sincera. Por la noche, las conversaciones eran aún más íntimas. Clara e Ignacio compartían secretos antes de dormir, confiando miedos y sueños bajo la luz tenue de una lámpara vieja. «¿Prometes que nunca me vas a dejar?», preguntó el niño una vez. Clara le apretó la mano. «Lo prometo, ahora eres mi hermano, y los hermanos se quedan juntos para siempre». Ángela escuchó desde el pasillo, con el corazón partiéndose y sanando al mismo tiempo. Por primera vez en años, creía que la palabra familia no era solo un recuerdo, sino una realidad que renacía ante sus ojos. A pesar de los dolores, la risa volvió a visitar esa casa. Había tropiezos, lágrimas inesperadas, pero también cariño, cuidado y complicidad. Ángela aún cargaba cicatrices. Clara todavía tenía recuerdos de abandono. Ignacio seguía recuperándose, pero juntos aprendían a reconstruirse. Un pedazo de pan compartido en la cena, una canción desafinada, un juego tonto convertido en carcajada, eran esos instantes los que cimentaban el hogar. El lujo de antes no existía, pero la paz, finalmente, se hacía presente. Cierta noche, mientras observaba a los dos dormidos en el mismo cuarto, Ángela susurró: «Somos 3 heridos, pero estamos completos juntos». Y en el fondo, sabía que, a pesar de las marcas, estaban escribiendo una nueva historia. Una historia que no comenzaba con la ausencia, sino con la presencia. No con lo que se había perdido, sino con lo que finalmente se había encontrado. Mientras Ángela, Clara e Ignacio descubrían lo que era vivir juntos bajo el mismo techo, riendo con las pequeñas victorias, compartiendo secretos por la noche y reconstruyendo un hogar, al otro lado de la ciudad, la realidad de Damián Ramírez era completamente distinta. Si en la casa sencilla había afecto y esperanza, en la prisión había concreto frío, rejas pesadas y una soledad que parecía no tener fin. Para Damián, cada sonido de una llave girando, cada paso que resonaba en los estrechos pasillos, era la confirmación de que su imperio había caído. El hombre que alguna vez daba órdenes a ministros y banqueros, ahora compartía espacio con desconocidos que no sabían o no les importaba su apellido. El colchón delgado, el olor a humedad, la comida insípida, todo parecía un castigo meticulosamente calculado para arrancarle las últimas migajas de orgullo. Al principio intentó resistir. Evitaba el contacto, mantenía la mirada altiva,
como si aún llevara la corona invisible de su antigua posición. Pero pronto entendió que allí dentro nadie se inclinaba ante el peso del dinero. Ahí, el respeto no se compraba, se ganaba o se perdía. Y Damián, frágil y fuera de lugar, era solo uno más. El trabajo diario de limpiar baños y cocinas le parecía una humillación sin medida. Mientras tallaba el piso, recordaba los salones lujosos de su mansión y se preguntaba, ¿cómo llegué hasta aquí? La respuesta, sin embargo, llegaba cada semana en un sobre que lo cambiaba todo. Eran las cartas de Clara, escritas con la letra torcida de una niña, llenas de dibujos de colores, contaban sobre las pequeñas victorias del día a día. Ignacio logró caminar solito hasta el patio hoy. O Ángela hizo sopa y se le quemó, pero nos reímos tanto que de todas formas quedó rica. Cada palabra, cada garabato, era como una chispa de luz dentro de la celda sombría. Guardaba las cartas bajo la almohada, las releía decenas de veces, hasta memorizar cada frase. Las visitas empezaron tímidas. Primero iba Ángela, acompañada de Clara. Al principio no había diálogo, solo silencio y miradas pesadas. Ángela lo observaba con la firmeza de quien aún cargaba heridas, pero también con la dignidad de quien ya había recuperado su libertad. Clara rompía el hielo. Ignacio está mejorando, te extraña. Damián bajaba la cabeza, incapaz de responder. Poco a poco, sin embargo, el silencio cedió. Llegaron conversaciones cortas, después más largas. Rara vez hablaban del pasado. Casi siempre hablaban del futuro. Cuando salgas quiero que veas cómo corre en el patio, decía Clara, con los ojos brillantes. La primera visita de Ignacio fue un impacto. El niño, todavía delgado pero más sonrojado, entró al locutorio llevando un carrito de juguete. Cuando vio a su padre, sonrió tímido y dijo, «Mira, te lo traje, así no te olvidas de jugar». Damián no contuvo las lágrimas. Abrazó a su hijo con la fuerza de quien temía perderlo otra vez. «Hijo mío, eres más fuerte de lo que yo jamás fui». El niño, con la simplicidad de un niño, respondió, «Me hice fuerte porque Clara creyó en mí». La frase atravesó el corazón de Damián como una flecha certera. Mes tras mes, las visitas se repitieron. Las cartas llenaban una caja improvisada en la celda. Los dibujos de Clara coloreaban las paredes grises, como si fueran ventanas hacia otro mundo. Ángela, aún desconfiada, empezó a conversar más, aunque mantenía los pies firmes en la tierra. «Todavía tienes mucho que pagar, Damián, pero al menos empezaste a aprender el valor de lo que perdiste». Él no discutía, solo escuchaba, y poco a poco, algo dentro de él cambiaba. La culpa que antes era un peso sofocante se transformaba en arrepentimiento genuino, y de ese arrepentimiento comenzó a nacer algo nuevo, propósito. Ya no soñaba con cifras ni cargos, sino con días en los que pudiera sostener la mano de su hijo sin esposas. 1 año y medio había pasado desde el día en que el portón de la prisión se cerró tras Damián Ramírez. Durante ese tiempo, los días se arrastraron como piedras sobre los hombros. El magnate aprendió a contar el tiempo no con calendarios, sino con las cartas de Clara y con las visitas que llegaban, casi siempre el mismo día de la semana. Cada sobre recibido, cada dibujo infantil de soles y corazones, cada relato sobre los avances de Ignacio eran el combustible que lo mantenía vivo. «Cuando salgas, vas a ver cómo corro», había escrito el niño una vez. Esa frase se convirtió en un mantra, repetido en silencio cada noche. El día de la libertad llegó en una mañana gris. La puerta de hierro chirrió y al atravesar el último pasillo, Damián sintió que las piernas le fallaban. No era solo la salida de un presidio, era el final de una era de sombras. Vestía ropa sencilla, sin el peso de los trajes que lo marcaron durante años. Llevaba apenas un saco de lona con algunas pertenencias, un cuaderno lleno de promesas, cartas dobladas con cuidado y un corazón transformado. Al pisar afuera, respiró hondo, sintiendo el aire frío golpear su rostro. Pero aún faltaba lo más importante,
reencontrarse con ellos, y allí estaban. A lo lejos, una pequeña figura corrió hacia él con pasos apresurados. Ignacio. El niño parecía otro, más fuerte, con el rostro sonrojado, los ojos brillando como solo los de un niño lleno de vida pueden brillar. «¡Papá!», gritó antes de lanzarse a sus brazos. El impacto del abrazo casi lo derribó, pero Damián no quiso soltarlo. Las lágrimas corrieron libres, mojando el cabello de su hijo. «Hijo mío, mi niño, lo lograste. Seguiste vivo por mí, y yo sobreviví por ti». Ignacio le apretó el cuello y susurró: «Seguí vivo porque nunca estuve solo». Detrás de él, Clara y Ángela se acercaban despacio. La niña sonreía, pero sus ojos cargaban la seriedad de quien fue testigo de más de lo que debía en la infancia. Ángela, aún con marcas de la cirugía y de la vida dura, caminaba apoyada en Clara. Había un silencio inmenso entre ellos, un silencio que decía más que cualquier palabra. Damián levantó el rostro, secó sus lágrimas y con voz ronca dijo: «Gracias por haber cuidado de él, por haberle dado lo que yo nunca supe darle». Ángela respiró hondo, manteniendo la firmeza. «Él es un niño extraordinario, Damián. Nos unió a pesar de todo». No había rencor en su tono, pero tampoco ternura. Era un reconocimiento seco, casi pragmático, pero que cargaba la verdad más dura. Él ya no era el centro de ese pequeño universo. Entonces Clara completó: «No necesitas agradecer». Era lo correcto, pero si de verdad quieres agradecer, sé el hombre que prometiste ser. La frase, corta y firme, entró en él como un sello inquebrantable. Juntos caminaron hasta una casa sencilla, más pequeña que cualquiera de las mansiones en las que Damián había vivido. La fachada era modesta, las paredes necesitaban pintura, pero adentro había algo que jamás había comprado: un silencio cómodo. Ángela preparaba café, Clara ayudaba a Ignacio a organizar sus juguetes, y él, parado en la puerta, observaba todo como quien ve un milagro. No se atrevió a pedir etiquetas, no pidió perdón otra vez. Solo se dejó estar, sintiendo el calor de esa convivencia. Por primera vez en décadas, experimentaba la paz de simplemente estar presente. Por la noche, cuando todos estaban reunidos en la sala, Ignacio tomó las manos de Clara y de Ángela, llevándolas hasta el sofá. «Papá, ven tú también». Damián dudó, pero se acercó. El niño los miró a todos y dijo con sencillez: «Ellas son mi hermana y mi mamá ahora». El silencio llenó el ambiente. Damián tragó saliva, pero una sonrisa sincera, mezclada con lágrimas, apareció en su rostro. Se sentó junto a ellos y por primera vez no como magnate, no como reo, sino como parte de algo más grande que él, una familia reconstruida por el dolor y el amor. En esa casa pequeña, sin cámaras, sin titulares, sin contratos millonarios, 4 personas se unieron de forma definitiva. Ya no eran solo sobrevivientes del pasado, sino una nueva familia nacida de las cenizas del error, de la pérdida y del perdón, y de allí en adelante vivirían juntos, no como el magnate, la exempleada, la hija y el niño enfermo, sino como lo que siempre desearon, aunque no lo supieran, una familia completa. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.